Hola, mi nombre es Adrián Casillas y el cuento a analizar es el cuento de Casa Tomada por Julio Cortázar. Primero pasemos al argumento del relato. Eh, es literalmente qué pasó en sucesión cronológica. Primero tenemos que el que relata la historia, todo es narrado en primera persona y es narrado por el hermano, que primero relata cómo es la vida dentro de la casa. Habla de su rutina, que vive con su hermana, que se levantan, hacen limpieza, luego les sobra un rato, eh, que no limpian tanto la otra parte de la casa. El chiste es que entendemos un poco cómo se conforman los personajes, la casa. Luego habla del matrimonio de hermanos. Eh, Él relata que su hermana Irene, rechazó a dos pretendientes y él, antes de que se casara, murió su prometida, María Esther. Entonces, entendemos que es un matrimonio de hermanos, bastante extraño para algunos, pero puede que tenga un sentido después. Después describe a Irene, describe la relación de él con Irene, describe cómo la admira, cómo la ve con hermosura. Después habla de cómo se distribuye la casa. Él habla de que hacen limpieza en una parte de la casa, pero la otra parte la tienen un poco olvidada y hacen solo una pequeña limpieza, como dígase por miedo o por desinterés. No ocupaban todo. Después, en una noche, bueno, también describe eh, las costumbres de Irene, ¿no? Que teje mucho y hace algunas analogías, tiene muchas analogías, pero después oye un ruido en esa parte que casi no iban, entonces se encierra inmediatamente, se asusta y le dice a Irene, han tomado la casa, ¿no? Entonces se encierran los dos y, bueno, posteriormente a eso eh, se lamentan por lo que empiezan a añorar que tenían en esa parte de la casa, que aunque no la ocupaban mucho, pues ya empiezan a valorar las cosas que dejaron ahí. Pero después se empiezan a adaptar. Dicen, ah, mira, es más fácil, tenemos que limpiar menos, entonces no está tan mal. Entonces van cambiando sus usos, sus costumbres, empiezan a conocer más. Él empieza a estar más en su cuarto, en el cuarto de Irene. Pero después toman la cocina. Entonces la cocina ya era algo esencial. Entonces cuando toman la cocina, él entiende que pues ya tienen que salirse, porque dejaron un dinero ahí en la parte que ya tomaron, cada vez se están acercando más, entonces dicen, ya no hay vuelta atrás, ya nos tenemos que salir de aquí. Entonces él relata que su hermana seguramente está llorando, la toma de la cintura y salen los dos y se lamenta, salen a la calle, entonces son despojados de la casa tomada. Como personajes principales se identifican a Irene, obviamente, que como función tiene reflejar cómo es la relación con el hermano y reflejar también cómo es la actitud ante la vida de los dos. También reflejar lo inseparables que son. Luego, como otro personaje tenemos al hermano, que sirve como protagonista, como narrador, y nos sirve como narrador que nos explica todo en primera persona y nos va llevando la historia. Es una manera lúdica de hacerlo al hacer todo el cuento en primera persona, pero funciona bastante bien. Es parte del ludismo que tiene Julio Cortázar. Luego tenemos como otro personaje a María Esther y a los dos pretendientes de la hermana, que simplemente funcionan para explicar y dar coherencia a por qué se quedaron solos y por qué tienen este matrimonio de hermanos. Otro personaje que encontré también es la Argentina, el país de Argentina, Buenos Aires, porque de algún modo nos ayuda a poner contexto, pero funciona como personaje porque también refleja cómo son los argentinos. Entonces, esa es la función dentro del texto. Conclusiones sobre lo que sucede en la casa. Recordemos que Julio Cortázar fue a Cuba, entonces tiene esta idea, fue muy influenciado y tenía tintes políticos, entonces tenía muy seguramente esta idea de la invasión extranjera. Sin embargo, también pone a los argentinos, si tomamos a Irene y al hermano como argentinos, como muy pasivos ante lo que pasa. Entonces tenemos el macrocomponente, que es la estructura profunda, y microcomponente, que es la estructura superficial. Como superficial podríamos decir, bueno, tomaron la casa y tuvieron que salirse, pero en la estructura profunda podemos irnos a más simbolismos. Tenemos textos descriptivos, narrativos,
y expositivos. Si bien mantiene una coherencia Casa Tomada, porque es un orden cronológico, es una coherencia subjetiva, donde podríamos entender el miedo que se tiene ante lo extranjero, pero también la pasividad ante ello. Habrá que entender bien el contexto de Julio Cortázar, de Latinoamérica, de Argentina, porque como bien mencionan, Julio Cortázar, más que un escritor latinoamericano, era un latinoamericano escritor.